Bueno, a ver, vamos a empezar. Yo como vi que tenías varios ángulos, ahí toman cosas de ángulos, primero vamos a pasar a explicar los tipos de ángulos que hay, ¿no? Bueno, primero vas a tener un ángulo que no está acá, que es el ángulo que es el que tiene 0 grados, que se llama ángulo nulo, que es el ángulo que básicamente tiene 0 grados, que vos ves acá y dice 0, que no te lo van a tomar nunca en la vida, pero bueno, yo te lo enseño porque mi ética no me permite no enseñártelo. Primero vamos a ir con uno de los ángulos. Hay que tener en cuenta que lo más importante son el ángulo recto y el ángulo llano. ¿Por qué? Porque estos son los que demarcan los otros tipos de ángulos, ¿ok? Eso ya lo vamos a explicar mejor. El ángulo recto, que sería uno de los más importantes, ¿por qué? Porque el ángulo recto también, aparte de, bueno, servirte para esto, te va a servir para trigonometría y para el teorema de Pitágoras. Y bueno, el ángulo recto es un ángulo el cual, a diferencia de los demás, se demarca con un cuadrado, no con un círculo como ves en todos los demás. Es el único que se demarca con un cuadrado y es el ángulo que mide exactamente 90 grados. No es lo mismo, que este símbolo significa es diferente a o no es igual a 89 grados o 91 grados. Sí o sí tiene que tener 90 grados. Vos cuando veas que un ángulo está demarcado con un cuadrado, ya te vas a dar cuenta que es un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Y es uno de los más importantes, ¿ok? Esto sería un ángulo recto. Después tenemos el ángulo agudo, que el ángulo agudo es un ángulo el cual, bueno, estos símbolos me parece que los conoces, que el símbolo así significa que este número es menor que está acá, o sea que esto es mayor que esto, acá como se puede ver, en donde el ángulo agudo es x sería menor que 90, o sea que el ángulo que esté acá sería menor que 90 y distinto a 0. O sea, es todos los ángulos que comprenden entre el 1 y el 89 grados. Este ángulo puede medir 1, puede medir 2, puede medir 10, puede medir 88, puede medir 89. Es decir, todos los ángulos entre el 1 y el 89. ¿Ok? El 90 no, ya que sería recto, y el 91 tampoco, ya que pasaría a ser otro tipo de ángulo. O sea, el ángulo que mida, no sé, 2 grados, o el ángulo que mida 30, o el ángulo que mida 80, es ángulo agudo. Todos los ángulos que sean menores a 90 grados. Excepto, acá puse esto, por las dudas, excepto el 0, ya que 0 sería un ángulo nulo, como expliqué antes. Bueno, después del ángulo agudo pasamos a ver el ángulo llano. Pasamos a ver mejor el ángulo obtuso, ¿ok? Que el ángulo obtuso es al revés. Son todos los ángulos mayores a 90 grados, todos los ángulos mayores a 90 grados que sean menores de 180, ¿ok? X puede valer entre 91 grados y entre 179 grados. Es decir, todos los ángulos que estén entre el 91 grados y el 179 van a pasar a ser ángulos obtusos, ya que si midiera 90 grados sería un ángulo recto y si midiera menos de 90 grados sería un ángulo agudo. Entonces los ángulos que midan entre 91 y 179 grados pasan a ser ángulos obtusos. ¿Y por qué te dije yo que era el ángulo recto y el ángulo llano lo más importante? Bueno, porque básicamente son los que delimitan eso. Los que delimitan que todo ángulo que sea menor a un ángulo recto, es decir, que mida menos de 90 grados, va a ser un ángulo agudo, exceptuando el 0, que sería el ángulo nulo, y todos los ángulos mayores al ángulo recto, y menores al ángulo llano, van a ser ángulos obtusos, que el ángulo llano sería justamente 180 grados. Por eso, vamos a repasar rápido que el ángulo de 1 grado a 90 grados es el ángulo agudo. Digo, hasta 89 grados. El ángulo de 90 grados pasa a ser el ángulo recto, que tienen que ser específicamente 90 grados. Y después, el ángulo de 90 grados hasta 179 grados, o sea, el de 91 grados hasta 179 grados, pasa a ser el ángulo obtuso. ¿Ok? Ya después, el ángulo llano es el ángulo que mide únicamente 180 grados. No puede ser 179 ni 181. Pasa lo mismo que con el ángulo recto, que es solamente 90 grados. Y el ángulo llano son solamente 180 grados, que bueno, como vos podés ver, es el doble. O sea que si vos tenés un ángulo que es así, que sería el ángulo de 90 grados, y le sumas adyacentemente en donde compartan un lado y un vértice al otro lado, para que me salió medio mal, ahí ponele, se formaría el ángulo llano.
ya que sumando 90 grados más 90 grados te da 180 y se forma el ángulo llano, es decir, una línea recta. O sea que el ángulo terminaría quedándote así. Y estos son dos ángulos rectos juntos, dos ángulos de 90 grados. Este es un ángulo recto y este es otro ángulo recto, y por lo tanto me da un ángulo llano, porque 90 grados más 90 grados me da un ángulo de 180 grados y me daría un ángulo llano. ¿Ok? O sea, el ángulo llano son dos ángulos rectos compartidos. Digo, dos ángulos rectos juntos. ¿Ok? Bueno, después queda, el otro ángulo, que sería el ángulo cóncavo. Que el ángulo cóncavo es todo ángulo mayor a 180 grados. Como podés ver acá es mayor a 180 grados, pero menor a 360. O sea que X puede valer entre 181 grados, ¿ok?, hasta 359 grados. 359 grados. Para los rato la escribí. ¿Ok? X puede valer eso. Entre 181 grados hasta 359 grados. ¿Ok? Porque ya el ángulo de 360 grados es el ángulo completo. Que el ángulo completo sería, uno de los ángulos el más grande que puedes ver en figuras 2D. Siempre y cuando no esté repetido, pero no importa. O sea, el ángulo más grande que puedes ver en figuras de 2 dimensiones, o sea, en los triángulos, círculos, cuadrados. Ya no pasa a ser esferas o elipses, en donde sí hay ángulos mayores. Entonces el que más grande que vas a ver ahora es el ángulo completo, que es el ángulo de 360 grados. Ni más porque no se puede, ni menos porque pasaría a ser el ángulo cóncavo. Que el ángulo cóncavo es todo ángulo que va desde los 181 grados hasta los 359 grados, como puedes ver. Entonces, repasando, el ángulo de 1 a 89 grados es el agudo. El ángulo exacto de 90 grados es el ángulo recto. El ángulo que pasa los 90 grados hasta los 179 pasa a ser el ángulo obtuso. Después, el ángulo exacto 180 grados es el ángulo llano. Y el ángulo que pasa los 180 grados, pero no llega a los 360 grados, pasa a ser el ángulo cóncavo, que sería este. Que normalmente son los ángulos que son exteriores. Es decir, si te das cuenta, acá habría un ángulo cóncavo, acá habría un ángulo cóncavo, acá habría un ángulo cóncavo, acá no habría un ángulo cóncavo, habría un ángulo llano, porque si te das cuenta, 180 grados más 180 grados pasan a ser 360 grados. O sea que básicamente el ángulo llano es la mitad del ángulo completo, que a su vez el ángulo llano pasa a ser el doble del ángulo recto. O sea que el ángulo recto es la mitad del ángulo llano. Espero que se haya entendido bien eso. Que normalmente los ángulos cóncavos, como estoy explicando, son los ángulos exteriores, los que se forman por fuera del ángulo agudo o el obtuso. Y acá, si te das cuenta, este ángulo pasa a ser obtuso. ¿Por qué? Porque si hubiera un ángulo acá sería recto. Pero como ya pasa esto, o sea, te das cuenta vos sola, no es algo muy matemático, como ya pasa la línea que pasa a ser el ángulo recto, ya es obtuso. Si este ángulo fuera, por ejemplo, así, que estuviera sin pasar los 90 grados, sería el ángulo agudo. Y eso sería todo.